arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko etorteagatik. Buenas tardes a todos y gracias por la asistencia. Hoy el protagonista de esta presentación es Juanjo por dos motivos. Primero, por el libro de CAF, Un siglo al servicio del ferrocarril, y en segundo lugar, por ser ponente de la conferencia sobre el centenario de CAF. Nosotros, como Leninskata, lo único que vamos a referir es cómo se ha gestado, digamos, cómo y cuándo se ha gestado la exposición sobre el centenario del ferrocarril. Y os lo voy a explicar. Cuando hace 3 años apareció en el Museo Vasco del Ferrocarril de Azpeitia el legado fotográfico de Pablo Weber, uno de los primeros ingenieros de CAF a principios de siglo, entonces por nuestra parte ya decidimos que había que hacer una exposición sobre esas magníficas fotografías aparecidas en Azpeitia. Posteriormente, al acordar Juanjo, Olaizola y CAF la realización de un segundo libro sobre el centenario de CAF, entonces ya tuvimos perfectamente claro que había que incorporar esas fotografías a estos 15 paneles que habéis visto a la entrada de la exposición. Estos paneles abarcan prácticamente 116 años de la historia de CAF, antes de la razón social CAF como fábrica de vagones y estos 100 años que estamos conmemorando ahora. La exposición que habéis visto consta de 130 fotografías. Un miembro de Leninskata tuvo la feliz idea de pasar a papel la exposición para así, digamos, prolongar después a los visitantes, en caso de que así lo quisieran, con este librito, posteriormente, llevarlo a casa. Entonces, este es el librito que os vamos a vender después al módico precio de 3 euros a los asistentes, y que es exactamente igual que la exposición. Son las mismas 130 fotografías y prácticamente con el mismo formato. Es una manera de prolongar la exposición después y que no se quede simplemente en una simple visión, nada más que eso. De las 130 fotografías que tienen la exposición y el librito, 66 han sido sacadas del archivo de CAF. 32 pertenecen a los fondos de Euskotren, Museo del Ferrocarril de Azpeitia, y 18 son del legado de Pablo Weber, porque las 130 fotografías se han dividido, digamos, en 2 segmentos. El primero va de 1901 a 1925 y son 40 fotografías. Y el segundo, que abarca 92 años, lleva otras 90 fotografías que ya son de la nueva época. En esta época, en esas 90 fotografías, se puede ver la brillante evolución tecnológica que ha tenido CAF en estos 92 años, principalmente durante los últimos 25 años, que verdaderamente ha sido vertiginosa. Por otra parte, la exposición que habéis visto al entrar, como buena exposición ferroviaria que es, pues ha nacido con espíritu viajero. Entonces, por nuestra parte, y con la ayuda de Juanjo, lo que vamos a hacer es pasearla por toda la geografía. En principio, después de la exposición de Andrés Arizcorreta la próxima semana en Igarza, se llevará concretamente a las salas de exposición de Lazcao y Ordizia, porque la próxima semana estarán de Asai. Del 15 de mayo al 30 de junio estará en el Museo Vasco del Ferrocarril de Azpeitia. Para todos los visitantes que vayan al ferrocarril la pueden contemplar. Aparte de para las visitas extranjeras que tienen programadas durante esas fechas una visita al museo. Durante el mes de julio viajará al Museo del Ferrocarril de Madrid y posteriormente al de Vía Estrecha de Gijón. Por parte del Leninskata, en estos momentos estamos ya preparando, digamos, las nuevas exposiciones dentro de la geografía, de tal manera que podamos completar prácticamente todo el año. Y esto es todo lo que yo os voy a decir. Ahora paso la palabra a Juanjo Olaizola, que verdaderamente nos va a hablar de 2 cosas, que son del libro que él ha hecho y de la ponencia sobre los 100 años de CAF, que es lo que va a hablar en estos momentos. Eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon denari. Suposatzen dut, bezaindarrei, ordiziarrei, laskatarrek,
niretzat munduko gauza normalena dela hemen eukitzia fabrika handia martxan. Baina egia esan da, 100 urte ospatzia, industria bat, gaur egun benetako mirari bat da. Beste enpresa askoz, incluso erraldoiagoak, Altos Hornos de Bizkaia adibidez, ez zuten bete 100 urte. Mirari handi bat da 100 urte ospatzia eta gainditzia krisisa bat, beste bat, hurrengo eta jakitzia nola gainditu hori, nola berritu fabrika, nola produktu berriak, nola merkatu berriak, nola jarraitu aurrea. Eta egia esan da, KAF bertan sortu zen krisis baten, baldan esker, krisis batean sortu zen, krisis handi batean. Zeratik, kontatzen duguna liburu honetan da ez bakarri 100 urte horiek gauza ospatzen duna, baizik beste atzetik etorri den urte askok ere bai. Como muchos sabréis, KAF nace el 4 de marzo de 1917, hace, pues eso, justo 100 años, hace poquito se cumplieron 100 años. Aquí tenemos la escritura de Constitución que nos facilitó Iñaki Escrig y que es con la que arrancamos el libro del que hemos publicado para conmemorar este centenario. Pero en realidad, detrás de esta escritura había muchísima historia. Esta foto, y como veis, si es que se llega a ver, yo creo que se ve bien desde el fondo incluso, es el vagón número 12.000 fabricado en Beasain y está fabricado el 6 de noviembre de 1914. Es decir, en el año 17 suponemos que algunos más habían hecho que 14.000 vagones. Pero aquí se sabía hacer vagones. Y por tanto hay que remontarnos para hablar de KAF. Aunque estemos celebrando el centenario de esa razón social, hay que remontarse mucho más atrás. Todos sabemos, no hace falta que os cuente, porque siendo como sois de aquí, todos sabéis que el origen se encuentra en la fábrica de hierros de San Martín, que se colocó, pues donde ahora está la fábrica, en 1860, ya junto al ferrocarril, y ya sus rectores pensando, bueno, el ferrocarril nos viene bien para transportar la materia prima que consumimos, para exportar luego, para expedir lo que fabricamos, pero a lo mejor también puede ser un cliente potencial. Claro, estamos en los inicios de la siderurgia y también en los inicios del ferrocarril. De hecho, la fábrica se pone 3 años antes de que se inaugure el ferrocarril en Beasain, que a Beasain llega en 1863. Claro, hay que tener en cuenta que en aquella época la industria, en España en general y también en Euskadi en particular, pues estaba todavía en mantillas. Aquí vemos una foto de esa misma época, de 1863, de la primera industria que tuvo un alto horno en Euskadi, Santa Ana de Bolueta, en Bilbao. Claro, cuando uno dice, un alto horno en Vizcaya, tal, bueno, tiene que ser aquello ya la pera. Pues no, era esto que uno ve la fábrica, fotografía de 1863 y dice, hombre, pues un poco chamizo era aquello, ¿no? Era poca cosa esta fábrica. Y claro, hay que tener en cuenta que cuando nace el ferrocarril necesita muchos productos siderúrgicos. Hasta el nombre nos lo indica, ferrocarril, carril de hierro. Los carriles son de hierro, pero los puentes son de hierro, las tejabanas de las estaciones son de hierro, los vagones, bueno, tenían mucha madera, pero también el chasis es de hierro y las locomotoras de vapor, aquellas sean hierro por todos los lados. Y aquí no había industria. Por tanto, el gobierno de España, para fomentar el que se construyese rápido, porque aquí somos un poco obsesivos, cuando nos da por hacer algo, y no solo en Euskadi, en toda la península, lo queremos hacer rápido. Como no había industria, lo que hacen es, en vez de esperar a que se desarrolle una industria que pueda proveer y atender esa demanda que va a exigir los ferrocarriles, lo que hace es dar una libertad total de aranceles a las empresas ferroviarias, que además mayoritariamente eran de capital extranjero, sobre todo francés, aunque siempre se ha hablado mucho de los ingleses, sobre todo francés. Y claro, si yo soy accionista de una compañía ferroviaria que montamos aquí, y soy francés y tengo, o inglés en este caso, y tengo una fábrica de locomotoras, además de ser accionista de la Compañía del Norte o del Tudela Bilbao, de la que sea, pues ¿qué hago? Me compro las locomotoras a mi propia fábrica. Y más si además no tengo ningún inconveniente para poder importar, no hay ningún arancel ni nada. Claro, ahora que vivimos en un mundo de libre comercio, aunque Trump está volviendo a hablar de los aranceles, pues nos parece casi hasta raro, pero en aquella época había aranceles para todo. Claro, si para construir un ferrocarril me dan libertad arancelaria, hasta los lapiceros que va a utilizar el secretario los importo de mi país en vez de comprarlos al de aquí. Con lo cual, a la industria del sur del Pirineo, pues no fue ningún buen negocio la construcción de ferrocarriles. No obstante, ya hubo algunas empresas que intentaron colocar sus productos y lo consiguieron a una escala relativamente reducida, pero fueron consiguiendo penetrar en ese mercado ferroviario que iba surgiendo, como por ejemplo la maquinista terrestre y marítima de Barcelona, que ha dado muchos tumbos, desapareció, pero bueno, hoy Alstom de Cataluña pues algo tiene que ver con aquellos. Altos Hornos de Vizcaya,
que no cumplió el centenario, pero ya las fábricas que empezaron a surgir en Sestao y Baracaldo a partir de 1882 empiezan a fabricar carriles, algo tan sencillito en principio fabricar, pero bueno, desde que surge el primer ferrocarril de Barcelona a Mataró en 1848, pues está casi 40 años después no empezamos a fabricar aquí al sur del Pirineo carriles. Hacia 1890 Mariano de Corral o los talleres de Miravalles empiezan a fabricar vagones. Aquí ya en Euskadi empezamos a introducirnos en ese mundo de la industria ferroviaria, Poliki. Incluso con el cambio de siglo, Aberli en Zaragoza hace señales. Se puede decir que hacia 1900 en Euskadi, menos locomotoras, que algunas se construyeron artesanalmente, pero menos locomotoras, ya empezamos a fabricar, a ser capaces de fabricar todo lo necesario para el ferrocarril. Aunque luchando con un gran inconveniente es que nuestras empresas son pequeñitas, trabajan casi de forma artesanal y por tanto no son muy competitivas contra las grandes empresas extranjeras que además, como tienen libertad de aranceles, pues no puedes, digamos, proteger a tu pequeña industria, tus pequeñas industrias que están naciendo frente a esa competencia que además pues ya tiene una red comercial por todo el país muy consolidada. Mientras tanto, pues en Beasain, aquella fábrica de San Martín, fue cambiando de razón social, fue Goiti y compañía, luego la maquinista guipuzcoana, intentaba, pero no podía, intentó diversificarse, intentó hacer hojalata, pero aquí no se llegó a hacer hojalata, al final se trasladó a Sestao la fábrica de hojalata. La verdad es que dieron muchos tumbos y uno ve la historia interna de esa fábrica y hay momentos en que se llega a cerrar incluso. Mientras tanto, pues ya decimos, la industria va progresando poliki, y sí que es verdad que la maquinista guipuzcoana, en la que ya entra, y es algo que durante muchos años fue fundamental para Beasain, que es el grupo Urquijo, el marqués de Urquijo y toda su familia y toda su red comercial, a partir de que con el cambio de siglo entra el marqués de Urquijo en escena, ya consiguen hasta fabricar vagones. Y aquí en esta imagen tenemos el primer modelo de vagón que se fabricó todavía cuando era la maquinista guipuzcoana, que se fabricó en Beasain, en 1902 para el ferrocarril de Bilbao a Portugalete, que por cierto el dueño del Bilbao Portugalete también era el marqués de Urquijo, es decir, bueno, pues compró los vagones a la fábrica que tenía para hacer vagones, pues es normal. No fueron malos, hombre, son vagones muy sencillitos, son para llevar mineral, pero también es un trabajo muy duro llevar mineral porque están, venga, volcarlos, cargarlos, descargarlos, estos se descargaban volcándolos, que es una barbaridad y nos parece una salvajada, pero se descargaban así y aguantaron 70 años andando, que aunque bueno, pues oye, para ser los primeros vagones que se hicieron en Beasain, malos no salieron. Hay trenes de CAF que creo que no han durado 70 años. En 1902 sí que además de construir aquí los primeros vagones en Beasain se da un hito fundamental para la historia de esta fábrica y es la constitución de la Sociedad Española de Construcciones Metálicas. Es otra vez el grupo Urquijo el que crea esta empresa y agrupa varias pequeñas factorías que en el fondo se dedicaban todas a hacer un poco de todo de lo mismo, con lo cual las 4 factorías pues no podían desarrollarse debidamente porque competían entre ellas y con producciones muy cortas. Entonces lo que hace es juntar la fábrica de Beasain, la fábrica de Zorroza, que vemos aquí el anuncio, una fábrica que había en Gijón y otra en Linares, donde por cierto CAF vuelve a andar por allí últimamente, y constituye esta empresa y lo que hace es especializar cada fábrica en un producto. Y decide que la fábrica de Beasain se especialice en construir vagones. Es la fábrica de vagones de Beasain. Para eso hacen tabla rasa, se cargan toda la fábrica que había aquí. De la maquinista guipuzcoana no dejan más que el puente de la Portería, el puente del ramal de acceso que tiene el ferrocarril, que sigue existiendo, esos 2 puentes, y que son por tanto más que centenarios, y el canal de Fuerza y la presa. No queda nada más, todo lo demás, como se ve en esta foto, arrasan con esa fábrica y se deciden a construir una fábrica nueva, completamente nueva. Y una fábrica que además es modélica. En aquel momento en todo el país no había una cosa parecida y en Europa había pocas fábricas también desarrolladas. Porque claro, se había hecho pues de cero, no era ir ampliando tal cual, sino una fábrica que se hace totalmente de cero. Aunque se intentó hacer un convenio con la American Car and Foundry, que era el gran fabricante de vagones que había en Estados Unidos. Al final los americanos pues pedían muchos dólares y buscamos el apoyo de los técnicos alemanes. Vino un tal Franz Melun, que es el que diseña toda la fábrica. La estética de la fábrica, es decir, las fachadas, las diseña Luis de Landecho, un arquitecto bilbaíno que por cierto era consuegro del marqués de Urquijo, con lo cual todo queda en casa. Y además este Franz Melun recluta hasta 200 técnicos, se puede decir que de cultura germana, porque algunos son de lo que actualmente es Alemania, otros serían de la que actualmente es Francia, pero otros son de Bohemia y Moravia, que hoy en día es la República Checa, como nuestro Pablo Weber, que era moravo.
Y ellos vienen y montan una fábrica que, ya digo, es absolutamente modélica. Aquí vemos las obras de construcción, cómo va avanzando poco a poco el desarrollo de esta factoría, que además tiene una estética maravillosa. Una de las cosas que más les preocupa es la energía, porque uno de los problemas que ha tenido la maquinista guipuzcoana es que con el saltito que tiene la Gaunza y el Oria aquí al lado en Beasain, pues hombre, con 100 y pico caballos, hoy nos parecen ridículos, entonces tampoco es que fueran ridículos, pero escasos sí que se quedaban, con lo cual, pues lo primero que ponen en marcha es la central de Zaldivia, compran la concesión, montan la central, montan la línea de transporte para que la empresa tenga la energía necesaria para su funcionamiento. Compran hasta una locomotora para poder hacer maniobras, una locomotora muy curiosa porque es una locomotora sin fogonero, no lleva carbón, esta no quemaba fuego, sino que lo que hacía era tenía, lo que parece la caldera es un gran bote, un gran depósito que se llenaba de vapor en las tomas de vapor, porque entonces la fábrica de CAF tenía un montón de tomas de vapor porque en la carpintería había vapor, en las fraguas había vapor, entonces enchufaban la máquina, llenaban eso y tenía autonomía para andar media hora, una horita, para arriba y para abajo y volvían a enchufar, lo cual era una ventaja porque así podía entrar en los talleres sin llenarlos de humo, como mucho los iba a llenar de vapor de agua, que, bueno, pues no es malo para los pulmones, es bueno para despejarlos. Vemos aquí cómo la fábrica crece y la verdad es que la montan en un tiempo, se puede decir, récord, porque el derribo de la fábrica vieja empieza a mediados de 1902 y en octubre de 1904 ya se inicia la producción vagonera en Beasain. Una fábrica que estaba diseñada para fabricar 3.000 vagones al año, cifra que por cierto nunca llegaron a conseguir. Bueno, ahora es normal que no consigan porque ahora los trenes que hacen son bastante más complicados de hacer que un vagón de mercancías que es para lo que se había pensado la fábrica, pero sí que es verdad que será que en la sociedad esta de talleres de Zorroza y demás estaba Orueta, que era bilbaíno, y dijo, esto vamos a hacerlo a lo bilbaíno, a lo grande, aunque esté en Beasain tiene que ser una fábrica a lo bilbaíno. Solo ver las fotos que han aparecido tanto en el archivo de CAF como las fotos que hizo Pablo Weber nos dan idea de lo que era esta fábrica, porque a lo mejor, claro, estas instalaciones que en parte sobreviven, pues han quedado pequeñas y por eso la fábrica ha ido a lo largo de la historia creciendo, como veremos ahora. Pero en aquel momento esta era una fábrica para enseñar, de lo bien equipada que estaba. Los cuartos para los encargados, que estaban a cierta altura para poder vigilar mejor a ver si estaban escaqueándose los currelas o no. La distribución en planta, que es muy bien preparada, muy bien organizada y sobre todo teniendo en cuenta los problemas de terreno que siempre ha habido aquí, que pasa en medio de la fábrica la línea del ferrocarril del norte y que bueno, hoy sabemos que pasa también la Nacional 1, la carretera de Lazcao, pero muy bien organizada, sus oficinas con una estética, la verdad es que Luis de Landecho era un gran arquitecto, si alguno ha ido a Madrid al Hotel Ritz, pues es el mismo arquitecto que hizo la fábrica de CAF, es decir, que no era, aunque fuera el consuegro del Marqués de Urquijo, tampoco era un pelagatos precisamente a la hora de diseñar las cosas y la verdad es que la estética todavía de las instalaciones que se conservan, las propias oficinas se conservan, aunque en los años 50 se le hizo un recrecimiento y ahora tienen un piso más, pero hizo unos edificios que estéticamente son muy, muy acertados. Aquí vemos el canal de fuerza, al fondo la central, porque era muy importante tener energía, tanto la que generaba el salto de Agaunza como la que generaba el salto de Osinverde, como también, aquí vemos en la central eléctrica y la presa, como en la propia central de fuerza había máquinas de vapor para que cuando llegara una época de estiaje, que llegaban, porque aquí estamos acostumbrados a que llueva mucho, pero que nos pasemos temporadas en que no llueve y entonces el río no lleva agua y las turbinas no andan, pues arrancaban las máquinas de vapor y con máquinas de vapor, que es lo que había entonces, porque claro, hay que tener en cuenta en la época en que estamos. Entonces no había una red eléctrica que ahora, bueno, Iberdrola nos cobrará más o menos y nos gusta poco que nos cobre mucho, pero está allí, te puedes enchufar en cualquier sitio, pero entonces no había eso. Entonces había que ser, en cierto modo, autosuficiente. Creo que CAF un poco esas tendencias tiene de mantener Osinverde, de poner aerogeneradores y tal, con lo cual me parece estupendo, pero es que en aquella época no es que fuera, digamos, una vocación, sino que era una obligación el poder ser energéticamente autosuficientes. Entonces tenía una central de fuerza que era, se puede decir que el corazón de la fábrica, el que iba a impulsar todas las demás máquinas. La estética de los edificios, ya digo que es fantástica, los detalles, cada edificio con su nombre, con una letra que lo definía, con el monograma de la Sociedad Española de Construcciones Metálicas, luego se fue cambiando por el monograma de CAF, pero en origen tenía el original de esta gran empresa. Aquí, gracias tanto a las fotos de Pablo Weber como a las del propio archivo de CAF, pues podemos recrearnos en ver cómo fue surgiendo esta empresa,
los talleres, por ejemplo, para construir los muelles de suspensión. Esta nave del taller mecánico parece, ciertamente, parece un templo paleocristiano, con esa estructura, con 3 naves, realmente es el templo de la industria, los modernos templos de la industria, con un orden interior que la verdad es que uno lo ve tan chucuna, tan bonito y tan ordenado, con sus máquinas, con sus transmisiones de correas, el taller de montaje, donde ya se montaban los vagones, con un interior estupendo. La carpintería, algo vital en aquella época, porque claro, ahora los trenes son de metal, sobre todo últimamente de aluminio, y por dentro plástico, todo plástico, pero entonces no había esas cosas y los trenes eran de madera, con lo cual pues una fábrica como esta sin una carpintería pues no iba a ninguna parte, y tenía una carpintería verdaderamente muy bien montada, con unos secaderos, porque claro, no es lo mismo traer la madera que te puede traer alguno y la monto, a seguir toda la cadena desde que se corta hasta el tratamiento, el curado, el secado de la madera, para que luego cuando acabes el vagón no te digan, oye, es que se ha hinchado la madera y se ha descuajeringado. Entonces CAF en ese sentido fue, bueno, la fábrica de vagones fue muy meticulosa y quiso controlar toda la cadena de producción del vagón. También algo que fue novedoso en España, porque ya hemos dicho que ya había otras empresas que estaban haciendo vagones, pero ninguna hacía algo tan fundamental como es la rueda y el eje, algo que ha marcado la historia de CAF desde entonces. Cuando se crea CAF ya montan una fábrica de elementos de rodadura, la única que ha habido en España, porque ha habido alguna fábrica que sí ha fabricado ruedas de fundición, pero no es lo mismo una rueda de fundición, es bastante más frágil que una rueda forjada. La única forja de ruedas que ha habido en este país ha sido la vuestra, y bueno, y sigue siendo, y además esperemos que siga siéndolo durante muchos años. Aquí vemos las prensas antiguas, claro, uno compara esto con la instalación tan magnífica que tenéis ahora y parece de chiste, pero en aquella época estas prensas eran lo mejor que podía uno encontrar en el mercado, porque esta fábrica se montó con lo mejor que había en el mercado. Estos tornos, pues hoy en día lo mismo, pues son piezas de museo. En nuestro museo tenemos uno bastante parecido, pero en aquella época, hace 100 años, era lo mejor. La hospedería, la portería, los chalets para los ingenieros, que muchos todavía recordarán, alguno creo que todavía se conserva, ¿no? Algún chalet, alguno todavía reciclado para otros usos, pero se conserva. Y el economato, que fue una de las piezas más importantes de la fábrica y del bienestar de los trabajadores, porque claro, venimos a hablar de la fábrica más que de otra cosa, pero hablar de la vida del trabajador, y ahora nos quejaremos y demás, pero trabajar en aquella época era trabajar, no lo de ahora. La verdad es que en 1904 empezaron con prisa, había que empezar a fabricar vagones como fuera, e incluso algunos remates se tenían que hacer todavía en la calle porque las naves de fabricación estaban todavía en pleno montaje. En 1905 entregan los primeros vagones, estas tolvas, un vagón relativamente, así aparentemente sencillo, pero en aquella época hacer un vagón totalmente metálico podía ser tan novedoso como hacer ahora un tren de alta velocidad. Hay que ponerse también en el momento y en el lugar. Claro, hay que tener en cuenta también que los propietarios, los principales accionistas de la Sociedad de Gasificación Industrial de Madrid, era otra vez el Banco Urquijo. Es decir, el primer cliente de una fábrica que era del Banco Urquijo fue el propio Banco Urquijo. Por cierto, no fue muy buen negocio hacer estos vagones porque costaron fabricarlos, eran 15 vagones, costó un 50% más fabricarlos que el precio de venta. Pero bueno, había que empezar, y a veces para empezar y para aprender, pues hay que perder un poquito de dinero, que luego ya irán las cosas mejor. En 1906 ya hacen el primer furgón para trenes de viajeros, aunque solo es para llevar la paquetería y el equipaje y demás, ya empiezan a hacer material para trenes de viajeros. Vemos aquí cómo poco a poco va produciendo más cosas. Vagones Fudres ahora es algo inexistente. Los que han andado por Donosti todavía se acordarán en la fábrica de Sabin cómo se traía el vagón, el vino en cisternas. Vete a saber de dónde salía ese vino y si lo mezclan con agua del Urumea o no. Pero venía de La Mancha y vete a saber en vagones cisterna. Antiguamente, en vez de cisternas, se utilizaban los vagones Fudre. Dentro de este vagón había 1 o 2 grandes toneles llenos de vino y desde La Mancha o desde La Rioja o desde donde fuera se transportaba. Además había un montón de empresas de transporte de vinos con sede en Donosti, con sede en Irún, con sede en Pasaya. En Guipúzcoa éramos los reyes del transporte del vino, será que nos gusta. Vagones para diversos clientes, las primeras cisternas, ya en 1908 hacen las primeras cisternas con estructura completamente metálica. 1907 los primeros coches de viajeros, curiosamente también para una población que tiene que ver hoy en día con CAF, para Linares, para el ferrocarril de Linares a Úbeda y Baeza, el ferrocarril de la Loma, porque va por los famosos cerros de Úbeda. En 1907 también
consiguen hacer el vagón 1000. Hombre, está bien, pero para una fábrica que estaba preparada para hacer 3000 vagones al año, pues tardaron 2 años en hacer 1000, con que se ve que en los inicios, pues como todo, en el fondo tampoco hay por qué sorprenderse, los inicios pues fueron costosos. Estaban muy contentos ese día y para celebrarlo, pues casi la mitad de la plantilla de la fábrica pues decidió posar alrededor y encima del vagón, lo cual demuestra que hacían unos techos bastante sólidos, porque para un vagón de madera, yo no sé la de gente que hay encima del techo, pero son un montón. Los primeros coches de vía ancha, porque el que antes hemos visto, el del tren de la Loma, el de Linares, era de vía estrecha. En 1908 ya hacen coches de viajeros ya para el tren grande. Para la Compañía del Norte, que claro, el vicepresidente era el Marqués de Urquijo, con que el Marqués de Urquijo le sacó buen rendimiento a la fábrica. También empiezan a hacer una cosa curiosa, porque nosotros hemos conocido, por ejemplo, ahora ya no se ve tanto, pero antes veíamos cómo venían los chasis a carrozar a Irízar, venían de Pegaso o de donde fuera, el chasis desnudo, con un señor que iba ahí pasando frío. Pues CAF hacía eso. A partir de 1908 empezó a fabricar chasis desnudos para un cliente que con el tiempo se convirtió muy importante, que fue Carde y Escorieza Zaragoza, más tarde Material Móvil y Construcciones, que hoy en día es la fábrica de CAF en Zaragoza. Pues esa relación con la fábrica de CAF empezó, aunque la fábrica pasó a ser propiedad de CAF en 1971, en realidad la relación se remonta hasta 1908 y siempre fue una relación, yo creo que fructífera para ambas compañías. Los vagones siguieron siendo la gran especialidad. Por ejemplo, aquí tenemos las tolvas que hizo 250 tolvas para el ferrocarril minero de Sierra Menera, un tren que iba de ojos negros en el confín entre Teruel y Guadalajara hasta Sagunto. Esto fue una bilbainada de tren que un día contaremos su historia. Y CAF hizo 250 vagones, hasta el propio Pablo Weber vemos en su diario que tiene que ir un día hasta Teruel porque dieron bastantes problemas. Además, como el ferrocarril minero iba mal, y esto es una cosa que además a CAF le ha pasado muchas veces, como el negocio iba mal, pues estos le roneaban un poquito a CAF a ver si, quejándose de que eran malos, conseguían que les saliesen más baratos. Esas picarescas no solo pasaban hace 100 años, creo que alguno de CAF sabéis de qué os estoy hablando, que hoy en día también hay clientes que a veces se inventan los defectos para poder conseguir mejores precios. Aquí vemos, por ejemplo, vagones que se hicieron para el ferrocarril de Zafra-Huelva, pero lo interesante de esta foto no son los vagones, sino la garimeta que vemos detrás de ellos. Porque una de las cosas que tenía la cooperativa era vacas para producir la leche que luego se vendía en la propia cooperativa a los trabajadores, y esas vacas pastaban por la fábrica. Hoy sería una cosa impensable y seguramente los técnicos de seguridad y higiene en el trabajo dirán que qué barbaridad, que algún trabajador puede ser corneado por una vaca, pero entonces pues las vacas pastaban por la fábrica y además se almacenaba la hierba para los tiempos duros en garimetas que se montaban por medio de la fábrica, como esta misma imagen atestigua. Eran directamente otros tiempos. Hasta había este vagoncito que construyeron para que cuando venía alguna visita le llevaban por ahí, supongo que con algún caballo, algún buey, o lo paseaban por la fábrica para que pudiese ver cómo se hacían las cosas. Vagones jaula, una de las cosas más típicas del ferrocarril al sur de la península, posiblemente de esa importancia que ha tenido aquí la transhumancia desde tiempos de la famosa mesta que estudiamos de chavales en el colegio. Pues aquí el ganado se ha transportado en ferrocarril toda la vida y CAF, pues una de sus especialidades fue hacer este tipo de vagones jaula donde se llevaban todos los animalicos. Aquí vemos el vagón 3000, hecho ya en 1910. A ver, pues del 7 al 10, bueno, pues ya estamos haciendo una media de 1000 vagones al año, que no está nada mal. Luego hemos visto que el 14.000 lo hacen en el año 14, o el 12.000. Es decir, que del año 10 al año 14 la producción se multiplicó y de hecho en el 13, en el 14 llegan a fabricar más de 2.500 vagones al año. Es decir, casi alcanzan el máximo para el que estaba previsto. Estos, por ejemplo, son vagones para la Río Tinto Company en Andalucía. Este es un coche de viajeros muy bonito para el ferrocarril del Plazaola, aquí en Guipúzcoa, nuestro querido Plazaola, desaparecido hace muchos años. Vagones para MZA. Este es un coche muy curioso porque, aunque parezca mentira, en el año 14 se organizó un tren expreso que venía por toda la costa, por la vía estrecha, desde Oviedo hasta Andaya, por eso pone OH en la esquina y en el bastidor del coche. Tenía que ser una aventura viajar desde Oviedo hasta Andaya en un expreso por la línea de la costa en vía estrecha. Se tenían que tirar su tiempo en el viajecillo, pero funcionó y CAF es la que le hizo los coches. Furgones para Económicos de Asturias, vagones de mercancías para Vascongados, un vagón cerrado para el ferrocarril de Tajuña, otro de Bojíes para el Bidasoa. Es decir, que la verdad es que aquí en pocos años la fábrica de vagones fue capaz de consolidarse y de abastecer todo el mercado nacional. Porque claro, en aquella época eso de exportar, aunque CAF lo intentó ya, la fábrica de vagones, ya en 1909 manda un par de vagones a Argentina en exposición internacional, se presenta a varios concursos, pero claro, seguía siendo una fábrica relativamente modesta
comparado con los grandes vagoneros europeos y norteamericanos que podían pues, tener otras economías de escala y producir más barato y ganar los concursos. Claro, el asunto cambia en 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Claro, aquí en España se tiene la noción de que la Primera Guerra Mundial, como España fue neutral, fue muy positiva para la economía española. Pero eso, como todas las cosas, siempre tiene sus matices. Y el matiz para Beasain fue realmente muy malo. Porque cuando estalla la guerra, se puede decir que a la economía española le afecta en dos etapas muy distintas. El primer año, desde el verano del 14 al verano del 15, es un desastre, porque lo poco que España exportaba, deja de exportarlo, y encima lo que necesita importar para que funcione su economía no puede importarlo porque está medio el mundo matándose a tiros. La economía se paraliza. Si hoy en día, por desgracia para los que nos gusta el ferrocarril, cuando vemos que por la carretera no andan camiones, es que la economía va muy mal. En aquella época, si los trenes de mercancías no andaban, es que la economía iba de pena. Y los trenes no andaban. La Compañía del Norte, andaluces, MZA, en ese año pierden un 30% del tráfico habitual que tenían. 30% de pérdida de tráfico es una barbaridad. Claro, lo primero que hacen es no pedir más vagones. Si CAF había conseguido casi esos 3.000 vagones al año, es porque las grandes compañías todos los años iban renovando el material, porque tenían ya un material muy anticuado de cuando se habían construido las líneas, pero en ese momento dicen, esto no hay tráfico, no vamos a comprar vagones nuevos. Con lo cual, a principios de 1915, la fábrica de vagones está parada. No hay nada que hacer. ¿Qué pasa a mediados del año 15? Que las potencias europeas que habían intentado ganar la guerra tirando de sus reservas, pensando que la guerra iba a ser corta, que iban a plantarse en Berlín o en París los otros en 4 días, pues ven que la guerra se alarga, se estancan las trincheras, eso se alarga y claro, necesitan recursos. Por ejemplo, necesitan vagones para transportar tropas o para transportar municiones, para transportar lo que sea. Y entonces empiezan a mirar a esos países neutrales que tienen su mano de obra ociosa porque están en crisis, como es el nuestro, para poder proveerse de esas cosas que necesitan. Y por ejemplo vienen a Beasain. Y claro, se encuentra una fábrica parada y le dicen, oye, queremos 4.800 vagones. ¡Yupi! Menuda notición. 4.800 vagones. Aquí hacen sus cálculos, bueno, pues al ritmo que hacíamos los vagones, tal, los podemos proveer en un año y pico, a este precio, pensando encima, como no tienen necesidad, les vamos a tangar, les vamos a sacar aquí un buen margen de beneficio. Estupendo, llegan a un acuerdo, porque los franceses quieren los vagones como sea. Pero cuando CAF empieza a llamar, por ejemplo, a Altos Hornos de Vizcaya, para pedirle los perfiles para hacer los bastidores o el hierro para poder fundirlo y laminar las ruedas y los ejes, resulta que le dicen, no, si es que tenemos la fábrica hasta aquí, porque es que han venido los franceses pidiéndonos no sé qué. Conclusión, CAF resulta que no puede cumplir los plazos a los que se había comprometido con los franceses. Pero además, resulta que como hay de repente tal demanda de las potencias beligerantes a España, hay una inflación tremenda, los precios suben una barbaridad. Y lo que era fabricar un vagón, si pedía 100, ganaba 50, resulta que en un par de años, si pido 100, pierdo 50. Fabricar esos 4.800 vagones suponen una ruina para la fábrica de vagones y por tanto para la Sociedad Española de Construcciones Metálicas. Y es entonces cuando surge CAF. Porque la ruina de CAF podía arrastrar a todo el grupo, de la fábrica de vagones, podía arrastrar a todo el grupo empresarial. Y por tanto lo que decían es, en cierto modo, segregar esta factoría y arrendarla a un nuevo grupo que va a poder aportar el capital necesario para, entre otras cosas, por ejemplo, montar la fundición para ser, en cierto modo, autónomos y no depender tanto de Altos Hornos y montar una serie de cosas. Esa nueva empresa es la que se llamará Compañía Auxiliar de Ferrocarriles, CAF, que es la que se funda el 4 de marzo de 1917, para evitar precisamente lo que podía suponer esta fábrica. Claro, había el miedo de que los franceses exigieran las penalizaciones a CAF, que incluso pudieran incautar la fábrica, pero también el Grupo Urquijo sabía que eso seguramente no iba a pasar porque en España había gran demanda de vagones porque la economía se había reactivado y es que en el propio Parlamento de Madrid se estaba exigiendo la nacionalización de la fábrica de CAF porque veían que solo fabricaba para los franceses. Es decir, podía haber habido hasta un problema diplomático, seguíamos siendo un país neutral, pero resulta que la fábrica de Beasain estaba trabajando abiertamente para una de las potencias. Aquello era un lío y la mejor solución fue crear esta empresa, que en el fondo era una tapadera porque el 60 y tantos % del capital era francés, pero para disimular pusieron de presidente al hermano del marqués de Urquijo, que luego fue el marqués de Amurrio, Luis de Urquijo. De este modo, arrendando la fábrica en 1917, surge CAF. Y consiguen
Primero, acabar el pedido de los vagones para Francia. Esto, por ejemplo, una cisterna para transportar agua a las tropas que estaban muriendo de sed. Incluso hacen vagones para los ferrocarriles belgas. Y parece mentira, 400 vagones, cuando de la Bélgica no ocupada solo quedaba un cachito de Flandes chiquitito. Yo creo que no cabían los 400 vagones en lo poco que había de Bélgica sin ocupar por los alemanes, pero bueno, pues les hacen 400 vagones. Incluso hacen ténderes, los únicos ténderes y los únicos equipos que se han hecho para locomotoras de vapor en Beasain se hacen en aquella época para los ferrocarriles de París a Orleans. Además, como hemos dicho, con los recursos, con el capital que aportan los franceses, se puede hacer la acería que todos conocemos. Son años de todas formas difíciles, porque ya hemos dicho que hay una inflación brutal. Y claro, cuando la inflación es brutal y los salarios no se mueven, pues el currela está descontento porque su poder adquisitivo desaparece, y pese a las ventajas que daba la cooperativa y las vacas lecheras y demás, pues hay problemas muy serios. Hay huelgas, hasta la Guardia Civil y las fuerzas de asalto tienen que ocupar la fábrica, porque en aquella época no se andaban con chiquitas, te mandaban a la Guardia Civil, ocupaban la fábrica y arrea, para adelante. Son años muy duros. Aquí vemos cómo salen los vagones cuando iban a Francia, los vagones franceses, que claro, al ser de ancho europeo y entonces no existir estos camiones estupendos que tiene ahora Transportes Vicuña, pues había que ingeniárselas. Los montaban, como podéis ver, sobre unos ejes de vía ancha, para que la rueda de ancho internacional fuera en el aire, como se puede, a ver si lo veis ahí con la flechita, la rueda suya va en el aire y así iba. Seguro que si ahora alguien le plantea a Renfe hacer un transporte así, Renfe directamente diría que eso es imposible y que además es una idea satánica, por lo menos. Pero en aquella época, si había que hacerlo, pues se hacía y se hizo, y llegaron todos a Hendaya sin mayor... No nos consta que ninguno se espachurrara, se estrellara por el camino. Aquello llegó y eran 4.800 vagones, como hemos dicho, aunque se tuvieron que hacer unos cuantos transportes especiales de este tipo tan sofisticado. Hoy sería impensable, pero en aquella época pues en otros tiempos. La cuestión es que, acabada la guerra, el sector ferroviario en España adquiere gran auge, porque sí que es verdad que progresivamente esa libertad arancelaria que habían disfrutado los compañías ferroviarias se va cercenando poco a poco, pero a partir de los años 20 ya el proteccionismo a la industria estatal, sobre todo en la época de la dictadura de Primo de Rivera, es brutal. Claro, eso puede ser bueno para CAF, sin duda, pero también es bueno para otros que dicen, concho, aquí hay negocio, y entonces empiezan a surgir empresas de fabricación de material ferroviario, pero como champiñones. En Donosti mismo, Talleres Urcola, que era una carpintería industrial muy grande que había en el barrio de Gros, se dedica a hacer vagones como este vagón. Herederos de Ramón Mújica, que a muchos todavía os sonará, que tenía la fábrica antes en Donosti, luego se trasladaron a Donosti, a Irún, pero la Peña Mújica precisamente se llama así porque estaban justo detrás de la grada donde se sentaban en Atocha estos forofos a jalear la Real, que era otra carpintería industrial, pues también se dedica a hacer vagones. Además, en este caso, con un poco de, digamos que trampa, porque uno de los que había sido directores de la fábrica, Olsson, un sueco que vino por aquí, y se casó con una de las hijas de los herederos de Ramón Mújica y le dijo al suegro, conchos, y aquí tienes todo lo que necesitas para hacer un vagón, porque entonces los vagones, como hemos dicho, eran de madera y era una carpintería industrial muy bien equipada, y dijo, pues oye, yo sé hacer vagones, tú tienes la fábrica, pues nos dedicamos a hacer vagones. En Bilbao, por ejemplo, se monta la Sociedad Española de Construcciones Baco-Wilcox, que es la primera que en Euskadi empieza a hacer locomotoras en serie, claro, en aquella época, locomotoras de vapor. Ahí va, ya he roto algo. Espera, a ver. ¿Cómo era esto? ¿Por qué no me hace caso? Vale, bien. Así más bonito. Y mientras tanto, pues CAF sigue haciendo vagones. Sí es verdad que aunque sale toda esta competencia, CAF tenía una posición pues muy consolidada en el sector. Era la mejor fábrica, la más grande, y por tanto consiguen crear una especie de cártel. Hoy en día sería algo, esto no me hace ni caso, pero bueno, hoy en día sería algo impensable cómo se trabajaba en aquella época, pero CAF crea un cártel con todas las fabricantes de vagones. Esto porque, ya me disculparéis, crea un cártel con todos los fabricantes de vagones, con lo cual consigue que la mayor parte de los pedidos se lleven ellos el gato al agua. Es el líder, el gran fabricante de vagones.
construye cosas tan curiosas como estos vehículos que vemos aquí, así no dicen mucho, pero estos eran tranvías de riego. La Diputación de Guipúzcoa, que era entonces la titular de la Nacional 1, como ahora. La Nacional 1 en aquella época no estaba pavimentada, era tierra y poco más, y todos los días había que regarlo. Y como de Tolosa a Donosti, de Donosti a Rentería había tranvía, le compró a CAF 2 tranvías con un gran depósito de agua y unas bombas, y con eso iban regando todas las mañanas la carretera. Pues esas cosas raras también se construían aquí en Beasain. Estaban preparados aquí para hacer de todo lo que nos pida. Vagones cerrados para el ferrocarril de la Robla, para compañías de todo tipo, el Medina Zamora Orense Vigo, el Medina Salamanca, vagones frigoríficos que, bueno, no penséis que se parecían mucho a lo que hoy en día sería un vagón o un camión frigorífico. Aquí no había ni compresor, ni sistema de refrigeración, era cuestión de meterle hielo y que el vagón estuviera más o menos bien aislado para que aquel hielo durase lo más posible. En 1925, que es un año muy importante para CAF, porque en estos 7-8 años desde que CAF alquila la fábrica, no reparte ni un solo dividendo al accionista y lo que hace es acumular esos recursos para acabar comprando la fábrica. Y además comprándole a los franceses las acciones que ellos tenían, ese 60% de acciones que hemos dicho que tenían los franceses, pero los franceses también pierden el interés, una vez acabada la guerra, pierden el interés por esta fabricucha que hay ahí abajo, al otro lado de los Pirineos, le compran las acciones y además compran la fábrica a la Sociedad Española de Construcciones Metálicas, con lo cual en 1925 CAF empieza a ser el propietario de esta fábrica. Además, ese mismo año, otro hito tecnológico. Estos coches, que además se construyen para el ferrocarril del Urola y que de los que en el Museo Vasco del Ferrocarril conservamos alguno, son los primeros coches de carrocería metálica construidos en nuestro país. Ahora nos parece lo más normal del mundo, pero hemos visto que hasta entonces se hacían de madera y durante muchos años se siguieron haciendo de madera. A todos se nos antoja que entre un coche de madera y uno metálico, pues es más seguro uno metálico, ¿no? Porque los coches metálicos, cada vez que había un accidente, primero, si no te morías acribillado por las astillas en las que se deshacía el coche, te morías en el incendio que se generaba, porque la alumbrada más entonces era de aceite o de gas, con lo cual la madera ardía de maravilla y te morías ahí frito. Y en cambio, en la península ibérica, igual que en la escandinava, hubo mucho miedo a introducir el coche metálico. Y en las dos penínsulas europeas, por la misma razón, pero a la inversa. En Escandinavia pensaban que en un coche metálico la gente se iba a congelar, uno de madera es como más Goshua, y aquí pensábamos que la gente se iba a achicharrar en un coche metálico. Bueno, pues CAF, cuando recibió el contrato de la Diputación de Guipúzcoa para hacer los coches del ferrocarril del Urola, negoció con ellos el cómo intentar, pues como ahora se colabora el sector público y el privado para innovar. Pues esto fue una de esas colaboraciones, y le convenció a la Diputación de que por lo menos una partida, no todos, una partida se hicieran metálicos para quitar ese miedo a la clientela y de paso aprender y desarrollar este sector tecnológico como era el coche de carrocería metálica. De hecho, ya hemos dicho que todos no, porque algunos coches del Urola se hicieron de madera y en nuestro museo conservamos tanto de los de madera como de los metálicos. Siguen fabricando vagones para todo Kiski, para empresas con nombres tan bonitos como La Veloz, eso, con ese nombre, dices, esto tenía que volar. Fudres para todo el mundo, coches, se siguen haciendo coches de madera todavía en los años 20 y en los años 30 incluso se siguen haciendo, porque al final el cliente manda y si el cliente pues no le he convencido de que el coche metálico es mejor, pues le hago uno de madera y como lo quiera el cliente. Y en 1927 hacen también las primeras locomotoras eléctricas. Es un paso muy importante. Hasta entonces era una empresa vagonera o constructora de coches de ferrocarril, pero no hacía tracción. 1927, hito fundamental. Consiguen un pedido, y además para un ferrocarril complejo y duro, como es el Transpirenaico, que va desde Ripoll a Puigcerdà, para enlazar con la red ferroviaria francesa, y consigue el pedido para hacer las locomotoras de este ferrocarril, con licencia de Alstom, pero se hacen aquí en Beasain. También en aquella época firman un convenio de colaboración con la Brill norteamericana. Brill en el mundo de los tranvías es como hablar de Dios. Era el gran fabricante de tranvías y consiguen sus licencias para poder fabricar aquí en Beasain los bogies o también los trucks, los bastidores de los tranvías eléctricos, que entonces era el sumum en esta tecnología tranviaria. Siguen fabricando vagones de todo tipo, cosas raras como esta que vemos aquí, que es una cuña quitanieves para la Compañía del Norte. Entonces, como nevaba bastante más que ahora, hacían falta estos vehículos, se llamaban los cepelines, para poder quitar la nieve. Pero hemos dicho que los años 20 fueron muy buenos, porque no había competencia extranjera. Pero el gobierno de Primo de Rivera invirtió muchísimo en construir nuevos ferrocarriles y en otras muchas cosas, nuevas carreteras, lo cual no fue muy bueno para el ferrocarril precisamente, en los nuevos planes hidráulicos que luego rescató Franco, iba inaugurando todos los pantanos que habían empezado en tiempos de Primo de Rivera. Pero claro, Primo de Rivera
hizo muchísimas cosas, pero dejó las arcas vacías, dejó España en ruina, con lo cual cuando a principios de los años 30 cambia toda la situación, pues la situación en España era desastrosa. Hay una crisis política, sabemos que llega la República, se va la monarquía, hay una crisis económica mundial, la del carácter del 29, pero encima en España la crisis económica fue todavía peor, porque no había recursos públicos. ¿Qué pasa? Pues hay crisis, lo mismo, las compañías ferroviarias dejan de comprar vagones. Y CAF intenta buscarse la vida para seguir teniendo la fábrica en marcha. En 1930 consigue, después de lo que se había hecho para Francia y Bélgica, no se había exportado nada, pues en 1930 consigue por fin de nuevo exportar 100 y pico vagones para los ferrocarriles de Uruguay. Es un paso. Claro, ¿qué pasa? Que el mercado también se fue cerrando porque, igual que la situación de CAF era comprometida, la de todos los fabricantes europeos y americanos era también comprometidísima y tiraban los precios en cualquier concurso internacional. Con lo cual CAF pues tuvo que inventar otras cosas. Y por ejemplo, como en la República se apoyó mucho la reforma agraria y por tanto la modernización del campo, CAF vio que a lo mejor el sector agrario era una salida para su producción y empiezan a fabricar pues trilladoras, empacadoras, cosechadoras de aquella época, claro. Este es por ejemplo con licencia de una firma británica que también hacía locomotoras, Ruston. También empiezan a hacer tranvías, sobre todo para Madrid, porque claro, es que los tranvías de Madrid también eran del Banco Urquijo, con lo cual seguimos quedándonos todo en casa. También autobuses, porque la compañía del tranvía de Madrid también compró en aquella época autobuses, y desde luego solo a un fabricante de trenes se le puede ocurrir ponerle a un autobús el foco de alumbrado en el techo. Eso es muy típico de las locomotoras, pero un autobús ya me diréis, ¿para qué quiere el foco allí? ¿Para molestar a los vecinos del primero que están cenando o así? Pero bueno, pues CAF empezó a carrozar también autobuses, camiones, todo lo que fuera con tal de conseguir carga de trabajo, y a pesar de todo se pasaron momentos muy malos. Hubo épocas en donde solo se trabajaba 2 o 3 días en la fábrica, donde se tuvo que despedir a mucho personal, donde el ayuntamiento de Beasain pagaba el billete de vuelta a todos aquellos que no fueran autóctonos, pues decían así, antes de echarlos de aquí, a ver si echan a los de fuera y se largan y pueden seguir trabajando los de aquí. Era otra mentalidad, eran otros tiempos. A pesar de todo, consiguen algunos pequeños pedidos, como estas locomotoras, las segundas locomotoras que se fabrican en Beasain para ferrocarriles vascongados, con licencia sueca ASEA. Conservamos 2 en la actualidad en nuestro museo, 2 de estas máquinas tan bonitas. Como hemos dicho, hacen tranvías, hacen algún coche restaurante, por ejemplo. En los años 30, para la Compañía Internacional de los Coches Cama, hacen estos restaurantes que la verdad es que tenía que ser una delicia cenar o comer en este coche. Intentan innovar, yo creo que eso es una de las bases de CAF, siempre intentar innovar, salir de las crisis innovando. Y en aquella época, en los años 30, la innovación era la tracción térmica, por ejemplo, los automotores térmicos, con motores diésel, motor de gasolina primero, motores diésel después. Ir sustituyendo la tracción vapor, que hombre, pues a mí me encanta, es preciosa, pero hay que reconocer que es absolutamente engorrosa y antieconómica. Pues estos automotores, por ejemplo, para la Compañía de Madrid, Zaragoza, Alicante, en 1935 consiguen un cliente, hasta entonces no lo habían tocado, y que luego ha sido unos clientes históricos básicos para CAF, no hace falta que los diga, el Metro de Madrid. Pues en 1935 empiezan a fabricar los primeros trenes para el Metro de Madrid, con el que yo creo que ha habido siempre desde entonces una relación magnífica y fructífera para ambas partes. Incluso para el ferrocarril de Guadarrama, un ferrocarril de montaña que hay en Madrid, construyen este automotor. Pero en el año 36, cuando CAF parecía que empezaba poco a poco a remontar, pues todos sabemos lo que pasa. La guerra civil, el desastre de la guerra civil. Sabemos también que Beasain en 4 días cae en manos de los rebeldes. Hubo tiros, hubo cañonazos, algún afecto a la fábrica, no fue grave. Mucho más grave fue luego la represión. Hubo trabajadores de CAF fusilados, asesinados, y otros muchos que incluso llegaron a perder su trabajo. La fábrica fue militarizada, además es que el bando nacional no tenía muchas fábricas potentes en su poder, sobre todo al principio de la guerra, luego ya cuando cae Bilbao y demás sí, pero al principio no tiene ninguna fábrica, con lo cual CAF se pone desgraciadamente al servicio de la guerra. Se construye de todo, desde bombas hasta vehículos para el puesto de mando del general Solchaga y para otros militares. Los vagones que se construyen en aquella época, pues estamos en plena época de exaltación nacional, y estos, por ejemplo, ya veis la curiosa matrícula que les pusieron, Franco, Franco, Franco. Era la serie FFF de correo.
construyen hasta una novedad en la historia de CAF, una locomotora de maniobras. La primera locomotora de maniobras que se construye aquí en Beasain, que se construye para el puerto de La Coruña y que curiosamente esta locomotora hoy en día todavía se conserva en el Museo del Ferrocarril que hay en Monforte de Lemos y donde la tienen en marcha y dan vueltas para arriba y para abajo con esta maquinita que la verdad tiene un aspecto un poco extraño, pero bueno, oye, funciona y funciona muy bien. En 1939 acaba la guerra y una de las cosas que hay entonces, una demanda brutal, es la de reparación. Porque durante la República ya, como no había fondos, las compañías habían intentado tirar con el material que tenían como podían, pero es que encima durante la guerra, pues como la mayoría de los recursos humanos estaban matándose en los frentes de guerra, no había nadie en los talleres para reparar. Con lo cual, cuando acaba la guerra, nos encontramos con que la mayoría del parque móvil ferroviario español está deshecho. Y entonces, aunque hay demanda de construir nuevos vagones, tampoco hay muchos recursos y entonces lo que se quiere es reparar como sea. Y ante esa gran demanda y ese nuevo mercado, CAF decide comprar una fábrica de vagones que estaba cerrada en Irún, la Seifi, la antigua Seifi, cuyo director había sido precisamente Pablo Weber, aquel ingeniero moravo que montó la fábrica de Beasain y al que le habían despedido sin demasiadas contemplaciones en 1915. Esto hay que recordarlo porque claro, cuando le vienen los franceses a la fábrica de vagones, 4.000 vagones, condiciones, todos los que estén trabajando aquí que sean de origen de las potencias enemigas, a la calle. Y CAF no se toma muchas molestias y dice, venga, chato, a la calle, que 4.000 vagones son 4.000 vagones. Este se fue a la calle y en el año 25 montó esta fábrica de vagones, que luego con la crisis de los años 30 había cerrado. En el año 39 CAF la rescata y es el origen de la actual CAF de Irún. De hecho, un año después también compran otra fábrica en Madrid, en el Cerro de la Plata, que durante muchos años fue la fábrica que tuvo CAF hasta el año 86, creo que se cerró. En el año 40 también hay un cambio de orientación en CAF y es un cambio de orientación absolutamente literal, porque lo que hacen es, como se puede ver, atestigua esta fotografía, es cambiar la orientación de las naves de montaje. Es algo que mucha gente no sabe, pero vemos las antiguas naves que son estas que van de izquierda a derecha, y las nuevas naves que son las que van como esta que os señalo con la flecha, de arriba a abajo. Toda esta inversión, ¿para qué? Para poder ganar altura, orientar las naves respecto a las vías que estaban de sí predeterminadas por el carro transbordador y poder colocar grúas puente que facilitasen la producción en cadena de vagones o de coches de viajeros. Pero fue una inversión muy potente la que se hizo en 1940 para este auténtico cambio de orientación de la empresa. En el año 40 también firman acuerdos de colaboración con Fiat. Supongo que eso en aquella época estaría también facilitado por las buenas relaciones que tenía nuestro líder gallego con el líder que tenían los italianos. Pero la verdad es que esa colaboración luego con Fiat ha sido, yo creo que muy fructífera para CAF y que se ha prolongado pues hasta principios de este siglo en que Fiat cayó ya en manos de Alstom y ya pues a otra historia. Pero yo creo que ha sido muy positiva para CAF y supongo que también en su día para Fiat. Estos automotores se llamaban litorinas, este diseño, porque precisamente los primeros que se hicieron en Italia, estos se hicieron bajo licencia aquí, tenían delante en el radiador un fascio litorio, y por ahí venía lo de litorina. De hecho es un nombre, el de litorina, que luego cogió tanto arraigo que por ejemplo hoy un día va uno a Brasil y cuando hablan de automotores diésel hablan de litorinas. Siguen haciendo también otras cositas como autobuses. Toda la cuestión de buscar carga de trabajo. Incluso a la compañía del tranvía de Donosti le propuso hacer trolebuses. Al final en Beasain nunca se hizo trolebús, pero idea de si hay que hacerlos, se hacen. Pero todos son años muy duros porque aunque en esta foto vemos el parque de chatarra a rebosar, son años donde no hay materias primas, donde la famosa pertinaz sequía suponía que no había electricidad, que no había energía eléctrica y por tanto el trabajo en la fábrica es realmente complejo. Encima el gobierno español quiso controlar tanto toda la producción y todo tipo de flujos de materias primas que lo único que hizo fue entorpecer el mercado. Todo era a base de cupos y entonces resulta que tenías cupo para el hierro para hacer el bastidor, pero resulta que no tenías cupo para los remaches con que unir los bastidores, con lo cual tenías ahí el bastidor sin poder unirlo porque resulta que no te dan ese cupo. Fue una época desastrosa para cualquier industria por las trabas que ponía la propia administración. Muchas veces se conseguía salir del bache pues en el mercado negro, consiguiendo equipos que en el mercado normal no se podían conseguir y aquí hubo mucha gente que estuvo especializada en hacer ese tipo de chanchullos y contrabandos porque es la única forma de producir. Aquí vemos ya las naves de montaje reorientadas construyendo los coches 5000 de Renfe, una serie magnífica
que se empezaba a fabricar a mediados de los años 40 y con los que se pudo empezar a renovar el parque remolcado de Renfe. También se hicieron coches de viajeros para otras compañías, como estos para Ferrocarriles Vascongados. Este coche en concreto se conserva también en Azpeitia, en el Museo del Ferrocarril. Para la Diputación, para el ferrocarril del Urola, le hicieron vagones de mercancías, para Cemento Rezola, empresas de nuestro entorno, pero también, desde luego, para otras grandes empresas. Aquí vemos las primeras grandes locomotoras. Antes hemos visto locomotoras de media potencia, digamos, pero en el año 44 empiezan a construir las grandes locomotoras de la serie 7500 de Renfe, máquinas de más de 3000 caballos de potencia, unos verdaderos percherones, una locomotora que durante muchos años fue la más potente de toda Renfe y que se empezó a construir aquí con colaboración de la firma suiza Oerlikon primero y luego de la Brown Boveri. Más coches de la serie 5000, tranvías. Nunca fue el producto más especializado de Beasain, pero también se fabricaron tranvías, sobre todo estos tranvías tipo PCC, lo mismo nuevamente con licencia de Fiat, y que además en su momento este tranvía, que hombre ahora nos puede parecer pues un poco anticuado, pero estamos hablando del año 40 y pico, 45, y en el año 45 este tranvía era el más moderno de toda Europa, construido con licencia de Fiat, pero ni en Italia, bueno, en Italia tenía el prototipo. Pero es que Madrid compró 100 y pico de este tipo, 25 hechos en Italia y los demás construidos aquí bajo licencia, tanto en Beasain como en Zaragoza. Todos los bogies, por ejemplo, se fabricaron en Beasain. Y era un tranvía en aquel momento absolutamente revolucionario. Cajas de grasa, uno de los grandes mercados. Claro, en aquella época las cajas de grasa ya sabéis que eran a base de un cojinete de bronce, una felpa que lo empapaba y unos grandes problemas que tenían los ferrocarriles, que se rompían las cajas de grasa porque, bueno, los ejes, porque no engrasaban bien las cajas de grasa, se recalentaban y el hierro, pues cuando se ponía el rojo, se volvía quebradizo, partía y descarlaba. Había descarlamientos todos los días a causa de esto. Luego ya se empezaron a hacer las famosas cajas de grasa SKF, que aquí se han fabricado muchísimas. Siempre intentando buscar nuevos productos. Se ve que en los años 50 empieza a desarrollarse la carretera, pues firman un acuerdo con la Fruehau francesa y se empiezan a fabricar aquí semirremolques de carretera, que luego también se fabricaron en Irún y se fabricaron en la fábrica de Madrid. Locomotoras también con licencia francesa, porque en los años 50, cuando empieza a haber cierta apertura del régimen, ya no somos tan malos porque odiamos a los comunistas como el resto de la Europa occidental, y entonces hay un acuerdo en el año 53 con el gobierno francés que favorece el intercambio comercial con Francia y, por ejemplo, también el paso de licencia, y CAF construye estas locomotoras bajo licencia de la fábrica francesa Batignolles, igual que los semirremolques Fruehau, aunque suena un poco raro, Fruehau es una firma francesa también. Las Alstom, que en los años 50 se construyeron muchas de estas locomotoras para Renfe, aunque aquí solamente se hacía, digamos, la caja, igual que ahora se traen los equipos eléctricos, tanto fabricados por CAF como fabricados por terceros, y sale de aquí la locomotora o el tren enteramente hecho. En aquella época no, salía solo el cascarón y se montaban todos los equipos en la General Eléctrica en Trápaga, en Vizcaya. La fábrica va ampliándose, necesita más fuerza, se monta la central, que muchos habéis conocido y que ahora creo que son oficinas, ¿no? Es un edificio muy bello y me alegra mucho el ver que ha habido la sensibilidad de, en vez de tirarlo y hacer una cosa yeye, pues haber recuperado este edificio porque es de una estética muy elegante. Se monta la prensa Wagner, que muchísimos habéis conocido aquí cuántos miles de ruedas se habrán fabricado. Se crea la nueva clínica, que ahora es donde está el señor presidente de la compañía. Se siguen fabricando todo tipo de vagones, algunos más anticuados, otros modelos más recientes, trenes para el metro de Madrid, cisternas para Camsa, porque claro, ahora pues no vemos trenes con vagones cisterna, pero entonces era lo más normal del mundo. Vagones para llevar carbón, porque hasta los años 50-60 el carbón era un combustible esencial no solo para la industria, la gente en casa tenía cocinas que funcionaban con carbón. Más vagones jaulas, vagones para frigoríficos, para trasfesa, plataformas. Se van remodelando las instalaciones, la antigua fábrica, digamos, de rodales y de ejes pues recibe un nuevo look y se hace, sobre todo a finales de los años 50, a principios de los 60, se empieza la gran obra, la gran ampliación de CAF. Desde entonces no se ha hecho una tan grande porque se hizo, yo creo que una inversión, hasta se puede decir que sobredimensionada, lo que hoy conocemos como División 4. Porque CAF veía que ese mercado cerrado, protegido, autárquico, muy estrecho del régimen franquista tenía los días contados. De hecho, el régimen estuvo a punto de colapsar. Si no llegan a venir los tecnócratas aquellos del Opus que empezaron a liberalizar la economía española, esa economía tan controlada, era imposible de que pudiera seguir adelante. Y CAF, como a pesar de las dificultades,
al tener el mercado tan cerrado, pudo acumular capital, decidió, en vez de gastárselo en otras alegrías, decidió invertir, que es una también de las políticas históricas de CAF, reinvertir buena parte de los beneficios en crecer, en mejorar, en equiparse, en prepararse para el futuro. Y esa gran preparación fue la División 4, de la que todavía hoy en día, a veces se sigue invirtiendo en ella, pero en cierto modo se sigue viviendo de esa gran inversión que se hizo en ese momento, actualizándola constantemente, pero fue una inversión clave para el futuro de CAF, porque la convirtió desde luego ya en líder indiscutible a nivel nacional. Aquí vemos la División 4 pues recién estrenada, donde todavía tenía el carro transbordador en el interior, que luego se sacó al exterior para ganar más espacio productivo. Si siguen haciendo vagones, por ejemplo estas tolas, colaborando siempre con firmas extranjeras, porque sí que es verdad que en aquella época CAF se puede decir que carecía de cerebro. Lo que hacía era comprar licencias a otros o cosas muy básicas, pero incluso para esta tolva, que no parece una cosa tampoco tan complicada hacer una tolva, pues está hecha con una licencia holandesa de Werspock. A algunos veteranos seguro que les suenan todavía las Werspock. Y gracias a que se preparó, cuando la economía española empieza a abrirse en los años 60, los famosos años del desarrollismo, CAF está allí, CAF está preparada para competir. Y una de las primeras exportaciones que consigue, después de haber estado pues desde aquellos vagones de Uruguay del año 30 años después, una de las primeras exportaciones que consigue es fabricar ejes para Tailandia. No sé si alguno es de Bilbao o anda mucho por allí, pero este Bilbao también es irreconocible hoy en día. Aquí está el Subisuri ese que hizo Calatrava, las torres Isozaki, y el tranvía pasa por allí, y en cambio aquí vemos pues todo un puerto comercial con un barco, locomotoras de vapor y los ejes ahí bien ordenaditos y bien apiladitos para mandarlos a Tailandia. Consigue incluso exportar material móvil para viajeros. En los años 60, mediados de los años 60, consigue un pedido de 100 automotores para el metro de Buenos Aires. Para alguno que luego ha viajado por ahí, hasta era un orgullo. Mira, concho, pone CAF, esto está hecho aquí, está hecho en Guipúzcoa. Bojíes, los ferrocarriles argentinos hicieron un pedido de 12.000 bojíes a la industria española en general, aunque de esos 12.000, 8.000 y pico los hizo CAF, porque era el líder. Solo ver esa cifra, más de 2/3 de los bojíes se hicieron en Beasain, y del otro tercio que se repartió entre Euskalduna, Bers, no sé, un montón de empresitas, en realidad las ruedas, los ejes y muchos componentes también se fabricaron aquí en Beasain. A veces se mandaban los vagones en kit, como estos que fueron a Santa Marta, en Colombia, que Santa Marta tiene tren pero no tiene tranvía, y que se mandaron pues los chasis por un lado, las ruedas por otro, y que técnicos de CAF tuvieron que ir a Santa Marta a enseñarles a los colombianos pues cómo se ensamblaba ese puzzle que se había mandado a piezas desde Beasain. Nuevos mercados, se empiezan a fabricar contenedores. Claro, hoy en día el contenedor es algo que nos parece que está ahí toda la vida, pero no, el contenedor se inventa en los años 60 y CAF está allí para fabricar esos contenedores, para introducir en nuestro país esa nueva técnica, y no solo fabricarlos para España, sino también exporta mucho contenedor a otros clientes internacionales. A base de convenios con otras firmas, también empiezan a hacerlo como otras diésel, como estas que se fabricaron con licencia de la General Motors, que se exportaron para Brasil, estas que se hacen con licencia de la General Electric americana para Uruguay. También exportan resinas para los ferrocarriles argentinos, coches cama para los ferrocarriles yugoslavos, eso que eran comunistas y malos, pero aquí no, eso no había problema. Si compran y pagan, se les hace un coche cama. Y también durante muchos años fabrican elementos para el sector de la carretera. Por ejemplo, aquí vemos fabricando paliers para Pegaso, para Barreiro, se fabricaron muchos subconjuntos. Y además, CAF se mete en la aventura de convertirse en fabricante de automoción. Junto a la fábrica de Zaragoza, junto a los de Material Móvil y Construcciones, fundan Viasa en Zaragoza, al lado de la fábrica de Zaragoza además, y compran las licencias para hacer el Jeep Willys, y se hacen un montón de versiones del Jeep que hasta principios del 82, 83 se fabricaron unos cuantos cochecitos de este tipo que ya nos gustaría tener en el Museo Vasco del Ferrocarril, uno de ellos, además, aunque no sea un vehículo ferroviario, por estar construido por una empresa ferroviaria y de aquí. La verdad es que había unas cuantas versiones, en versión furgoneta, todoterreno, pick-up, de todo. Beasain, CAF hacía todo lo que se pudiera hacer con tal de que si tenía mercado. Se construyen más coches de viajeros. En los años 60 se empieza a hacer la nueva serie de coches 8000 bajo licencia alemana de la firma alemana Uberdingen, unos coches que durante muchos años fueron la espina dorsal del parque de viajeros de Renfe. Algunos incluso vinieron hechos desde Alemania, y entonces aprovechaba la instalación de Irún, que como tiene entrada de los ferrocarriles europeos y también de la Renfe, pues los levantaban allí, los bojíes con los que venía de Alemania se los cambiaban y les ponían los bojíes de Renfe. Es decir, CAF siempre ahí preparado. Hasta el año 65 hay un hito también muy importante, y es que
hay un acuerdo de colaboración, de transferencia, mejor dicho, de carga de trabajo y de tecnología con la Sociedad Española de Construcción Naval, el astillero de Sestao. Claro, aquel astillero también era del Grupo Urquijo. Y estamos hablando de los años 60, cuando el boom de los grandes petroleros, el Monte Aragón, el Urquiola, aquel que montó aquella escabechina en La Coruña y que luego siguió navegando después de aquello, se arregló y siguió navegando. Y en el astillero, que llevaban haciendo trenes desde los años 20, porque ellos habían sufrido también la crisis de la posguerra, claro, montan el astillero en plena Primera Guerra Mundial, aquello era un chollo. Hacías un barco, lo hundían los submarinos alemanes y ya tenías otro pedido de otro barco. Pero claro, se acaba la guerra, se acaban los submarinos que andan hundiendo barcos. ¿Ahora qué hacemos? Pues concho, si se va a hacer un transatlántico, no va a hacer un coche cama, que es lo mismo pero en pequeño. Y la Naval se convirtió en un gran fabricante de material ferroviario, uno de los más importantes. Pero en los años 60, que la fábrica no daba más de sí para hacer barcos, pues lo que deciden es, Banco Urquijo dice, hombre, pues tengo una fábrica de trenes en Beasain a media carga, le transfiero esa carga de trabajo, esa cartera de pedidos y también la tecnología o los acuerdos tecnológicos que tenemos con terceros. Con lo cual eso le da un nuevo empujón a la fábrica de Beasain. Estos son fotos de la Naval, donde veis que habían hecho, por ejemplo, las primeras locomotoras eléctricas que se construyen en España, las habían construido ellos en Sestao. Por ejemplo, los ferrobuses que luego se fabrican aquí, el acuerdo con Uerdingen lo tenía la Naval de Sestao y de hecho mi suegro estuvo en Uerdingen aprendiendo ahí cómo hacer los ferrobuses para luego contarles a sus compañeros de Sestao cómo se fabrican estos trenecitos tan simpáticos que también fueron una revolución, aunque era un tren muy sencillito, pero fue toda una revolución para Renfe. También en los años 60 se firma un acuerdo de colaboración de la mano de la Naval con la ALCO, el gran fabricante de locomotoras diésel americano junto a la General Motors y la General Electric. Me consta que gente de Beasain estuvo en Schenectady, en el estado de Nueva York, aprendiendo cómo hacer estas locomotoras diésel para Renfe y se hicieron aquí unas cuantas máquinas de esta clase. Y también en los años 60, en el año 65, se firma el convenio de colaboración con Mitsubishi. Sin duda, el mejor convenio que ha podido firmar CAF y que durante 30 años ha dado muchísimos frutos. Primero construyendo estas locomotoras, la serie 7900. Aquí tenemos a Fermina Rese, que por ejemplo estuvo una temporada en Japón aprendiendo cómo se hacían estas cosas para luego contárnoslo a nosotros y que seguro que nos podría contar miles de anécdotas tanto allí como aquí. Siguieron la serie 8900, pero luego esta colaboración con Mitsubishi ha dado lugar a locomotoras, la serie 269 de Renfe hasta los años 80, un diseño que en el fondo era de los años 60 hasta principios de los años 80. Renfe sigue confiando en él porque fue una máquina muy robusta y tanto que todavía muchas de ellas siguen dando guerra en Renfe y siguen trabajando como el primer día. Incluso llegaron a hacer locomotoras como estas, que era una japonesa y media, porque en vez de 2 bogies tenía 3, las de gran potencia. Equipos de tracción para otros trenes con otros colaboradores. La serie 5000 del Metro de Madrid es fundamental en la historia del Metro de Madrid, aquí en este caso en colaboración con la AEG alemana. Los electrotrenes para Renfe, todo un hito, los primeros trenes eléctricos para servicios diurnos, los construye CAF con licencia de Mitsubishi. También tuvo que participar Fiat en esto porque eran iguales que los TER. Los Intercities, como aprendimos a viajar de día, a hacer viajes de larga distancia de día, hasta entonces se hacían de noche porque tardaban mucho. De repente aparece un nuevo concepto cuando se puede ir de Valencia a Madrid en 4 horas. Ahora nos parecería ridículo cuando el AVE tarda 1 hora y media, pero entonces ir en 4 horas en el año 80 era una pasada. Fue cómo fue evolucionando el tráfico de viajeros, la tracción ferroviaria en España. La 440, muchos acordarán de ellos porque aunque no hayan trabajado en CAF, los utilizábamos aquí durante muchos años en cercanías para ir a Donosti, para ir a Irún. Un material muy robusto, con una cadena de tracción fantástica de Mitsubishi, con bogies diseñados aquí en colaboración con los suizos, un tren muy robusto. 1971, otro hito importante, ya lo hemos mencionado antes, que es la fusión con la antigua Carde y Escoriaza de Zaragoza. La fábrica que había en Zaragoza, que es la fábrica actual de CAF, y que curiosamente los primeros vehículos ferroviarios fabricados allí fueron los primeros tranvías eléctricos que tuvo Donosti, este cachivache que vemos aquí, paseando por la Concha, con equipo eléctrico Secheron, de la Suiza Secheron, pero carrozado en Zaragoza. Fue lo primero que se construyó allí, curiosamente, y en el año 71 se integró en CAF. También allí hacían de todo también, trolebuses, coches de viajeros, automotores diésel, y es un hito tan importante que en ese momento CAF, para reconocer la historia y la importancia que tenía esta empresa, ya entonces no era Carde y Escoriaza, era Material Móvil y Construcciones, decidió cambiar la razón social y aunque conservó la C,
de compañía le cambió el significado y pasó a ser construcciones y auxiliar de ferrocarriles, en homenaje a esta veterana fábrica aragonesa. En los años 60 también se hace el TER. Aquí el amigo Jordán algo nos podría contar de estos trenes. Y se empiezan a hacer los primeros pinitos en alta velocidad. También en colaboración con Fiat, cuando todavía eso de construir líneas enteras parecía un sueño. Y lo que se pretendía era aprovechar al máximo las infraestructuras existentes a base de diseñar trenes pendulares que pudiesen correr por las curvas más cerradas a un 25 un 30% más de velocidad que los trenes convencionales. De ahí surge el Platanito, el primer tren diseñado en nuestro país apto para correr a 200 kilómetros por hora. Tiene un interior bien elegante. Esa colaboración con Fiat incluso se prolonga en los años 80 con la construcción de los trenes diésel de la serie 593. Un poco malos, pero no es culpa de CAF, porque ya hemos dicho que CAF se dedicaba a copiar lo que le decían los vecinos. También en aquella época CAF empieza a diseñar locomotoras de maniobras, primero comprando licencias de la Hansle, de la General Electric, como la Maite, que muchos se acordarán de ella, que bueno, la tenemos de monumento además aquí en una rotonda. Pero luego también incluso empieza CAF a pensar, que es algo que le había costado mucho, pero a partir de finales de los 60, principios de los 70, empiezan a decir, oye, vamos a tener nuestro propio producto. Y uno de los primeros propios productos que tiene, pues claro, hay que empezar por hacer cosas que no vamos a empezar por hacerlo más difícil, vamos a hacer por algo más sencillito, y es la locomotora de maniobras. Y diseñan una locomotora propia, 100% hecha por CAF. No tuvo mucho éxito no porque fuera mala, sino porque en aquella época el tráfico de mercancías por ferrocarril cae en picado y entonces lo que no hay es demanda de locomotoras de maniobras porque las fábricas, en vez de necesitar maniobrar un vagón, lo que necesitan es mover camiones. Fue una pena porque era un diseño bien acertado y las dos locomotoras que se construyeron, solo dos, pues han dado muy buen resultado. De hecho, siguen funcionando. Se sigue construyendo de todas formas, a pesar de todo, con licencias extranjeras, como estos trenes que se dicen con licencia de la AEC belga y la Metropolitan Camel inglesa. Estos trenes también que se hacen en Zaragoza para la línea de Bilbao a Portugalete. Ahora esto se ha atascado y no se mueve. Venga. Las 3500 de Euskotren y de FEBE. Yo siempre digo que estas unidades salvaron la vía estrecha en la cornisa cantábrica, tanto en Euskadi como en Cantabria como en Asturias. Un material excelente, con una mecánica diseñada por CAF y con unas tripas de la AEG alemana que han dado un resultado soberbio. Y CAF sigue invirtiendo, a pesar de todo, CAF sigue invirtiendo. Aquí vemos cómo esa división 4 pues se amplía, el carro transbordador se saca al exterior para ganar espacio, se moderniza la maniobra, se jubila la Maite, que la tenemos también hoy en día en Azpeitia en el museo, se pone un nuevo horno eléctrico. Pero CAF sigue construyendo siempre mayoritariamente bajo licencia. Aunque la oficina técnica empieza a dar sus primeros pasos, se construye bajo licencia y sobre todo se construye para un único cliente. También estaba Metro de Madrid y estaba Euskotren, pero son, en comparación con lo que era Renfe, son clientes minoritarios. Con lo cual era una empresa que estaba absolutamente expuesta. Porque además antes hemos visto que sí exportó algo en los años 60 y 70, pero en los años finales de los 70, principios de los 80, cuando cambia la coyuntura del país, cuando hay inflación, el precio de la peseta fluctúa demasiado, los salarios empiezan a ser más altos porque exportamos entre otros porque era muy barato producir, porque al trabajador se le pagaban 2 reales. Pues dejamos de exportar, porque hay otros países que producen más barato y como lo que fabricamos no tiene tecnología propia, pues para comprar un vagoncito, que es una cosa sencillita, pues lo compro a un tuercebotas de por allí que me sale más barato que comprarlo a estos señores que empiezan a cobrar mucho. Y en los años 80 CAF vive posiblemente la peor crisis de su historia. Y es algo tan reciente que no hace falta que os cuente mucho lo que sucedió, porque muchos de los que estáis aquí la habéis vivido en primera persona. Sobre todo CAF intenta innovar para buscar nuevos mercados, pero es que en el año 84 Renfe cerró el grifo, 83-84 Renfe cerró drásticamente el grifo, hasta tal punto que además en esa época Renfe cierra casi 3.000 kilómetros de líneas. ¿Cómo va a comprar trenes y lo que está es reduciendo su red ferroviaria en un 20 o un 25%? Le sobraban trenes. Y son años donde, claro, si el principal cliente que se está llevando el 80% de tu producción cierra el grifo, pues ya me diréis. Yo conocí la fábrica en el año 88, y entonces era un mocoso, tenía 20 años, pero la verdad es que era algo desolador y te entraban ganas de ponerte una de esas camisetas que llevan todos los heavies de No Future, porque era lo que veías allí.
Bueno, desde luego adivino no soy, pero yo esto no tiene futuro, me alegro de haberme equivocado tremendamente, pero era realmente desolador lo que se veía. Sobre todo CAF intentó seguir en ese camino de generar un producto propio, de dar cada vez más importancia a su oficina técnica y a sus desarrollos. Y por ejemplo, uno de esos desarrollos son el coche Simafe, y a partir de los serie 9000 de Renfe, la serie 10000, unos coches que ya se puede decir que si no al 100% sería un porcentaje muy importante de conocimiento propio, de saber hacer propio. Ya no estamos dependiendo de una licencia al final, de las empresas que al final van a ser también nuestra competencia, Alstom, Siemens, etcétera, etcétera, que también son competencia, con lo cual, claro, si estás dependiendo tecnológicamente de tu competencia, muy lejos no puedes ir. Lo más curioso es que en los años 80, que se deja de exportar, resulta que estamos exportando nuestros trenes en la filatelia, porque Guinea-Bissau le contrata a Heraclio Fournier una serie de sellos y resulta que lo que hacen es copiar catálogos de CAF y plantarlos en los sellos de Guinea-Bissau. Aquí vemos una unidad 593 que incluso si alguno puede reconocer la marquesina del andén central de la estación de Beasain justo detrás del tren. Las unidades 200 de Euskotren también pues aparecen en los sellos de Guinea-Bissau, o las unidades del metro de la serie 2000 de Metro Madrid. También Correos utiliza los trenes de CAF para hacer sus sellos para potenciar las energías alternativas y demás. Yo creo que uno de los que más colabora para que CAF no se vaya a la porra es el Metro de Madrid, con la apuesta que hace con la serie del Metro 2000. Una serie además que fue toda una apuesta tecnológica, tanto en la mecánica, porque CAF entonces todavía no hacía tripas, como en las tripas, porque fueron los primeros trenes construidos en serie con tracción trifásica, algo que hoy en día es lo más normal del mundo, pero que entonces había gente que se llevaba las manos a la cabeza y decían, estos de CAF, estos de Madrid se van a estrellar. Y en cambio apostaron por esta tecnología y fue un magnífico acierto. Y CAF ha hecho series del Metro 2000 de todos tipos, blancos, rojos, los burbujas, los no sé qué. Incluso se intentó hacer cosas raras, pero que entonces bueno, y ahora y siempre se habla de los monorraíles y la levitación, pues CAF hizo un monorraíl, el Eurotren Monoviga, este se fabricó en Zaragoza, en realidad era licencia de otros, pero bueno, oye, se quiso meter en estos inventos a ver lo que sale. Yo llevo toda la vida oyendo que el futuro está en los monorraíles, pero ya tengo 50 años y ya es bastante vida y sigo sin ver ese futuro que llegue algún día. Consigue nuevos clientes, Metro Barcelona, que hasta entonces hasta mediados de los 80 había sido tabú para CAF, era la casa de Macosa, que para eso tenía fábrica en Barcelona. Pues consiguen meterse en casa ajena y hacer trenes que siguen funcionando. Las unidades 200 de Euskotren, poco malas, pero no por la mecánica, sino por el equipo eléctrico que nos hizo Cenemesa, que madre mía, qué guerra da. Pero bueno, oye, la hechura, que es la que le dio CAF, quedó muy bonita. La serie 300, fueron tan malas las 200, que fueron los primeros trenes que compró Euskotren con tecnología, con tracción electrónica, chopper, todavía motor de continua. Nos dio tan mal resultado que dijimos, las 300 igual que las 3500, tecnología reostática, lo más antiguo que había en aquel momento, pero que funcionaba, y bien que ha funcionado. Trenes para el suburbano de Madrid. Para el tren de Valencia, lo que ahora es el Metro de Valencia, unos trenes muy curiosos que se construyeron, a mí me hace gracia hablar de estos trenes porque se construyeron bajo licencia Brombover y SIG, copiando el Sneltram de Utrecht, en Holanda. Curiosamente, años después, resulta que los trenes que están sustituyendo los que CAF copió en los años 80, los estáis haciendo en Beasain. Es un curioso viaje de ida y vuelta de Utrecht a Beasain y de Beasain a Utrecht. Además, CAF le sacó bastante partido a este diseño del Sneltram, porque luego lo ha vendido en otras versiones, pero a Monterrey, lo ha vendido a Ámsterdam y lo ha vendido también al tren de la costa de Buenos Aires, como vemos en esta imagen. Siguió haciendo cositas, la fábrica de Madrid se tuvo que cerrar porque CAF tuvo que reducir capacidad, eran años tan terribles que se tuvo que cerrar la fábrica de Madrid en el año 86 porque es que no había capacidad. A pesar de todo se siguió investigando y se hizo pinitos, se cogió una Mitsubishi de estas que se habían hecho para Renfe, se tuneó y fue la primera locomotora diseñada para correr a 200 kilómetros por hora para que Renfe pudiera ir aprendiendo el camino de alta velocidad, porque ahora Renfe es uno de los líderes mundiales de la alta velocidad, pero aprendió en buena medida gracias a aprovechar materiales más o menos útiles todavía que se reformaran, se rediseñaban aquí y se sacaban a la vía y con eso se pudo experimentar, hacer pruebas hasta que reventaban, pero así sabías también por qué había reventado. Se siguen fabricando vagones, incluso esta es una de las aportaciones más curiosas de CAF a la alta velocidad, los vagones Tolva que se diseñaron a finales de los años 80 para transportar el balasto con el que se montó la vía del AVE de Madrid a Sevilla, pues esas Tolvas se construyeron a Beasain, no son de alta velocidad, pero fue una curiosa contribución a la alta velocidad. También la construcción de los remolques del AVE, porque
Claro, CAF no tenía todavía experiencia, capacidad, ahora la tiene para hacer un tren de alta velocidad, pero al ser el líder en nuestro país en la construcción de material ferroviario, Alstom confió en CAF para construir todos, absolutamente todos los remolques del AVE de Madrid-Sevilla y del famoso Euromed fueron construidos por CAF. También las locomotoras de gran potencia que Renfe en aquella época compró a Siemens, en los años 90 se construyeron algunas de ellas bajo licencia de la Siemens en CAF, y sobre todo, aunque la alta velocidad tuvo mucha importancia en aquella época por la imagen que aportó al ferrocarril, mucha más importancia tuvieron la modernización de las cercanías, el famoso Plan Felipe, donde vinieron las series 446, 447, que tanta carga de trabajo dieron a CAF. CAF además, a pesar de todo, siguió también con su tradición de fabricar vagones todavía en aquella época, pero estamos en un momento en donde CAF sí que apuesta ya por la innovación. Todos hemos oído hablar de los fastos del 92 y se habla con bastante desprecio, sobre todo aquí, de los fastos del 92, la Expo de Sevilla, las Olimpiadas de Barcelona, pero CAF vivió su propio 92 y no fue un fasto, no fueron fuegos de artificio. El año 92 es radical, yo creo, en la historia de CAF, porque sí hemos visto que CAF sale de ese agujero en los años 80, pues gracias a los pedidos que le subcontratan para el AVE, gracias a los trenes de cercanías, gracias a algún pedido de Euskotren o de Ferrocarriles Catalanes y demás, pero no deja de ser un poco volver a lo de antes, ¿no? Tengo aquí mi parcela, el mercado nacional, y si vuelve a darme un susto el mercado nacional, pues volveré a pasarla mal, o a lo mejor acabo pues cerrando la fábrica, porque desde luego estuvo ahí, y muchos sabéis mejor que yo en qué situación estuvo. En los años 90 CAF apuesta ya decididamente por la tecnología propia. Lo que no puede ser es depender de mis rivales, de Alstom, de Siemens, de Fiat, de no sé quién, que al final son mi competencia. Y más en una Europa sin fronteras, donde ya no va a haber barreras arancelarias y donde a Siemens le va a salir más barato fabricar en su fábrica, en la que sea, que subcontratarme a mí. Y entonces CAF apuesta por su propia tecnología y desarrollos tan especiales, tan específicos como la basculación, que ya había hecho sus pinitos con Fiat, con el tren platanito, pero diseñando el Sibi, el famoso bogie con asistencia, o diseñando también el bogie Brava, que tantos éxitos le ha dado a CAF y además le ha permitido jugar casi como de tú a tú con los grandes fabricantes de alta velocidad, y con un tren que además puede andar por el ancho de vía que le dé la gana, o por lo menos que le dé la gana al cliente, que CAF ya se lo hará a la medida necesaria. Además, pues ha sido capaz de desarrollar equipos de tracción para tranvías, o incluso cosas como otra vez ese retorno a la carretera con el proyecto Vectia, donde CAF, con ese saber hacer que ha adquirido haciendo sus propios equipos eléctricos, pues le permite poder desarrollar hasta autobuses eléctricos que puedan andar por allí, para arriba y para abajo, sin echar humo por el tubo de escape. Pero además CAF invierte. Una de las cosas que CAF hace es invertir hasta el punto que además CAF se expande internacionalmente. Monta una fábrica en Estados Unidos, monta una fábrica en México, monta una fábrica en Brasil, compra una antigua fábrica que había en Bañeres de Vigor al norte de los Pirineos, y se internacionaliza. Ya es una empresa que sale del Goierri y nos la encontramos en todo el mundo. Pero además es una empresa que no solo apuesta por su propia tecnología, sino también apuesta por consolidar su situación financiera, que después de lo que les había pasado en los años 80 era más que delicada. Porque además ya hemos dicho que durante 8 décadas el Banco Urquijo es el gran referente de CAF. Pero CAF sobrevivió a la crisis de los 80, el Banco Urquijo no. Una institución como el Banco Urquijo, que fue el gran banco industrial español, se fue a la porra. CAF se queda huérfana, su accionariado está totalmente atomizado. Se corría el riesgo incluso de que cualquier empresa de la competencia pudiese comprar una acción, una participación relativamente pequeña y convertirse, a pesar de tener una inversión relativamente modesta, en el accionista de referencia y jugar con CAF como le diera la gana. Incluso cerrarla o transferir su carga de trabajo o cualquier cosa. Era un riesgo evidente. Y aquí hay una apuesta de país para que CAF se quede y para que CAF se desarrolle y CAF se consolide y sea uno de los tractores de la economía vasca. Y eso se consigue, no hace falta que os lo cuente, con dos vías. Por un lado, por la intervención de las cajas de ahorro, y por otro lado, con la creación de cartera social, comprometiendo al trabajador con su propio futuro. Y esas son las dos grandes bases. Primero, una situación accionarial importante, y por otro lado, generar tecnología propia, no depender de terceros para poder hacer un tren, hacer mis propios trenes. Y uno de los grandes hitos, aunque hoy nos podría parecer modesto, son los 76, creo que fueron, coches de viajeros para Hungría. Una exportación, y además coches
se puede decir de alta velocidad o de velocidad alta, aptos para correr a 200 kilómetros por hora. Todavía no hacía mucho había caído el telón, el 92 el telón había caído 2 años antes y todavía había prácticas de antaño y tal, aquellos pagaban parte, creo que pagaron en especia, y me acuerdo haber entrado en alguna oficina y oír algún alto cargo de CAF negociando con vodka y con pieles curtidas y cosas en las que pagaron ellos los coches de viajeros, pero fue un hito muy importante el poder ser además la primera industria europea occidental en vender a la Europa oriental después de la caída del muro. Fue todo un hito tecnológico. Vamos a ver unos coches bien bajos. Otro hito también en ese año 92, exportar a México. México ahora se ha convertido en uno de los referentes de CAF y uno de los mercados más importantes, sobre todo el metro de la capital, pero también el suburbano y demás proyectos que hay allí. Pero en el 92 consiguen, en durísima competencia además con empresas del sector, y además una tecnología muy extraña, metros con neumáticos. No se había hecho esto nunca. Pues CAF apuesta, se lanza a la piscina y acierta. La piscina, por suerte, tenía agua, o por lo menos no se dieron un coscorrón. No sé hasta qué punto pudieron flotar, pero consiguieron vencer en ese pedido en competencia con las grandes multinacionales del sector y convertirse en el proveedor de referencia en Metro México, hasta el punto que, como hemos comentado antes, la CAF tiene hoy en día una fábrica en este país. También empieza a apostar por el tranvía. Y me vais a permitir que cuente una curiosa anécdota. En esa visita que hice en el año 88 con un grupo de amigos del ferrocarril, en que la fábrica estaba vacía, yo hacía unos meses había estado en Grenoble en la inauguración del tranvía de Grenoble, el segundo tranvía moderno que se reimplantó en Francia. En Francia, igual que en España, se eliminó casi de raíz el tranvía y a principios de los años 80 empezó a retornar. En el 85 Nantes, en el 87 Grenoble. Y al alto responsable de CAF que nos estaba haciendo la visita guiada, pues se me ocurrió en mi atrevimiento con 20 años decirle: oiga, y Concho, pensando que Iberduero es una empresa vasca y ustedes no podrían hacer una especie de lobby para intentar reintroducir el tranvía en España. Y aquel alto cargo me dijo: el tranvía es para románticos como vosotros, pero no tiene ningún futuro. Menos mal que aquel señor no era tampoco un visionario, como yo tampoco lo soy, porque creo que el tranvía hoy en día es uno de los grandes éxitos de CAF y me alegro muchísimo de ello. En realidad, más tranviario siempre fue la fábrica de Zaragoza. CAF hizo tranvías en el pasado, pero Carde y Escorieza es el nombre del tranvía en España en la época, digamos, clásica del tranvía. Se hicieron tranvías para todas partes, también ellos hicieron los PCCs de Fiat. El primer tranvía moderno que se hace en Beasain, después de esa etapa y de la desaparición, es el tranvía de Valencia. Pero un poco volvemos a lo de antes, es un tranvía hecho con licencia de Siemens y de la Duebach, que en el fondo se la comió Siemens en aquella época también. Pero en el año 2002 nos hacen Euskotren el tranvía de Bilbao. Esto ya es otra cosa. Hombre, un poco... Os acordáis mucho del de Valencia, porque se parece mucho al de Valencia todavía. Pero CAF da sus pasos y CAF consigue además vender tranvías, por ejemplo en Estados Unidos, el tranvía de Sacramento. Hombre, uno ve esto y dice: joder, no es un tranvía lo que estamos acostumbrados aquí, esto casi es un tanque, le falta el cañón. Pero es que en América hacen todo más a lo bestia que nosotros. Pero CAF consigue tener una tecnología propia tranviaria y ha desarrollado tranvías hasta el punto que hoy en día uno puede montar en tranvías de CAF. Este es el de Málaga, pero antes hemos visto el de Antalya en Turquía, el de Edimburgo, el de Zaragoza, una primicia además, el tranvía que puede circular, como se ve en esta imagen perfectamente, sin catenaria, con el sistema de carga rápida que ha desarrollado CAF. En Friburgo, que no sean muchos tranvías, pero vender un tranvía a Friburgo, que es la capital verde de Alemania, es también un pequeño hito. No cualquiera le vende a la capital verde de Alemania un tranvía. Para Nantes, en Francia, vender en Francia tampoco es fácil. Para Besançon, también en Francia. Para Estocolmo, con lo que nos gustaban las suecas en los años 60, pues ahora a ellos les gustan nuestros tranvías. Para Budapest, además esto ya parecemos de Bilbao, porque hemos hecho para Budapest el tranvía más largo del mundo. No hay en el mundo un tranvía más largo que el que ha hecho CAF para Budapest, 56 metros de longaniza tranviaria. Claro, uno entra dentro y no ve el final. No estamos acostumbrados a tranvías tan largos, pero si a CAF le pides uno de 56 te lo hace, y si lo pides de 100 metros seguramente también lo hará. Tranvías de CAF, este es más pequeñito. Los tenemos en Estados Unidos, en Kansas City, en Cagliari. Es decir, hay tranvías de CAF, otra primicia mundial, el de Taiwán, es que Kaishiwano, ¿cómo se dice el pueblo este? Un nombre muy raro. Una primicia mundial, la primera línea de tranvías eléctricos del mundo sin catenaria en ningún tramo, porque el Zaragoza tiene bastantes tramos con catenaria. Este es una novedad mundial en el sentido de que no tiene ni un solo tramo de catenaria. ¿Y quién lo ha hecho? Pues CAF, que para eso son capaces de todo. Hasta en Sydney, es decir, hay tranvías de CAF en 4 de los 5 continentes. A ver si vendéis alguno
un país africano y así redondeamos la cifra, que quedaría muy chulo. De todos modos, echando un poco para atrás, en esos principios, claro, ahora estamos tan acostumbrados a que haya trenes de CAF en todas partes que nos parece lo más normal del mundo, pero en los años 90 cada vez que se conseguía exportar algo era todo un hito, como por ejemplo los que se hicieron para Ámsterdam, los que se hicieron para Hong Kong, que fue toda una revolución, empezar a trabajar ya en grandes series, trenes con carrocería de aluminio. Uno además creo que se medio espachurró en el barco que lo llevaba, con lo cual, mira, mejor para CAF hizo otro. Para Heathrow, los trenes para el Heathrow Express, para Londres, el corazón, la cuna del ferrocarril. Otro hito fundamental, CAF vendiendo a quien había inventado el ferrocarril. Eso es la pera, aunque nos parezca hoy en día una vulgaridad, y aunque CAF esté hoy en día casi aburrida de venderles a los ingleses, que les vendemos todo tipo de trenes, pero vender un tren a los ingleses que había sido la cuna del ferrocarril, cuando en el siglo XIX y buena parte del siglo XX la mitad de los trenes que se compraban en España venían de Gran Bretaña, es un hito fundamental. Para Finlandia, yo creo que fue la última colaboración que se hizo todavía con Fiat, los trenes para Finlandia, que claro, ahí hay que diseñar un tren que aguante las temperaturas que hay por allí. Sao Paulo, que ahora pues lo mismo, va CAF y en Sao Paulo está como en casa, pero el primer tren que se vendió, pues seguro que no tuvo que ser cosa fácil. Ahora hay esta fábrica ahí en un sitio, Hortolandia, que suena muy bonito, eso de Hortolandia, la verdad es que es un sitio, el sonido es muy bonito. Y en cambio, pues CAF fue dejando de hacer cosas que apenas tenían valor añadido, vagones. Lo que había sido una fábrica que había nacido para hacer vagones, pues en 1998-99 hizo los últimos vagones para los ferrocarriles de Marruecos, y eso que era un vagón con cierto valor añadido, porque era con estructura también de, no sé si era inoxidable o aluminio, porque eran para transportar potasa, que eso corroe todo, y bueno, pero vio que ese sector, pues cualquiera puede hacer hoy en día un vagón, hay que apostar por lo que no hace cualquiera, y es la apuesta que hizo CAF. Trenes de cercanías, estos todavía con licencia de Alstom, de 2 pisos, los burbujas del Metro de Madrid, metros, pues CAF ha hecho para todo el mundo, claro, para el de los vecinos había que hacerlo, CAF tenía que estar allí para hacer el metro de Bilbao, pero metros de CAF hay en Bilbao, en Barcelona, en Cataluña, trenes para Feve, para Mallorca, 3 metros para Estados Unidos, para Washington. ¿Cuántos disgustos dieron? Porque como no tenían precio en recepcionarlos, porque no tenían licha la línea, pues mira, les pongo palos en las ruedas a los de CAF y encima les cobro penalizaciones. Esos también fueron un poquito jetas, pero bueno, de esas cosas también hay que vivir. Para Amtrak, ¿quién iba a decir que CAF iba a estar construyendo los trenes que corren de costa a costa en Estados Unidos, que se iban a hacer, se están haciendo allí, pero por una empresa de Beasain, y con bogies, por cierto, Pensilvania, que es un bogie diseñado en los años 20, que en CAF en su época se hicieron a porrillo, pero que hoy en día nadie se le ocurre hacerlo, pero bueno, si el cliente pide un bogie Pensilvania que te llevas. Trenes para Irlanda, del norte, del sur, metro de Roma, para Cagliari, en Italia en un montón de trenes, para Arabia, trenes también de velocidad alta. El otro día se dio un chupinazo, pero no fue culpa del tren, es que una riada en pleno desierto se llevó la vía. Pues hombre, si no hay vía, pues los trenes de CAF hacen muchas cosas, pero milagros no pueden hacer. Pero están dando también un resultado magnífico, pese a lo difícil que es andar por el desierto, y si no, que le pregunten a la competencia. CAF ha desarrollado incluso sus propios diseños más o menos estandarizados para facilitarle al mercado y para abaratar costes al cliente, que al final el cliente, pues cuanto más barato le salga el tren, mejor, como es la gama CVT de trenes regionales, que se han exportado a Italia, creo que hace poco salió el primero para Holanda, para Gran Bretaña también se ha hecho una versión propia, y seguimos con los metros en Argel, en Bruselas, en Chile, Santiago de Chile tiene metros de CAF, Bucarest, Nueva Delhi, Finlandia, Medellín. La verdad es que CAF está hoy en día en todas partes. Trenes de velocidad alta en colaboración, por ejemplo, con Alstom, la serie 104 de Renfe, el Alvia, el tren de ancho variable para Renfe, que permite ir en cualquier ancho de vía y a velocidades de hasta 250 por hora. La primera exportación, porque por mucho que ahora otros saquen pecho, la primera exportación de un tren de alta velocidad de este país la hizo CAF a Turquía, con estos trenes que son un derivado del Alvia de Renfe, pero que no necesita cambiar de ancho porque en Turquía son más listos que nosotros y tienen el mismo ancho que en el resto de Europa. Y por fin el Oaris. Yo creo que es un poco la joya de la corona. De momento, pues otros han tenido más suerte o más, no vamos a decir nada, pero es un magnífico tren que en Noruega pronto lo veremos circular, aunque no a velocidades a lo mejor tan elevadas, pero que es un producto 100% diseñado por CAF. Es decir, CAF tiene capacidad hoy en día de afrontar cualquier reto, desde un tren
que puede circular a 350 km por hora en cualquier ancho de vía, con cualquier sistema de electrificación, con cualquier sistema de señalización, hasta un modesto tren regional diésel para la vía estrecha, para FEVE, bueno, hoy en día para Renfe. Ya me he cargado esto otra vez, ya me he equivocado de tecla, pero bueno, en definitiva, creo que ya la gente se está aburriendo. CAF en 100 años ha sido capaz de reinventarse siempre que ha sido preciso. Haya habido un esfuerzo tremendo, un capital humano, desde el más elevado ingeniero hasta el último ajustador, que han sido capaces de sacar adelante en todo momento esta empresa. Y aunque estemos celebrando el homenaje, el centenario de CAF, a quien hay que rendir homenaje es a los que durante estos 100 años han hecho realidad CAF, que han sido sus trabajadores, desde el más alto hasta el más bajo, y no solo me refiero a la estatura. Por tanto, a mí, desde el Museo Vasco del Ferrocarril, solo me queda desearos un Sorionak bien grande y que dentro de 100 años alguien esté celebrando aquí el bicentenario de CAF. Es muy difícil. Es muy difícil, pero bueno, si habéis sabido sobrevivir 100 años cuando otros, incluso vuestra matriz, el Banco Urquijo, no supo hacerlo, pues será por algo, ¿eh? Por tanto, confiemos en que los que vengan por detrás sean también capaces de reconocer en todo momento la realidad y saber afrontarla como se ha sabido hasta ahora. Sorionak y mila esker, y ya perdonaréis el rollo que os he cascado. Normalean galderak hiru onartzen ditugu, baina momentu honetan baina desente berandutu gara, instalazio hauek denbora bat daukagu, eta orduan orain daukagu aukera, alde batetik hemen ezkerretara liburuak salgai jarriko ditugu, eskubitara bazkideak joan gauza jasotzea, eta kanpoan daukezue lun txiki bat hartzeko eta erakusketa ikusteko aukera daukagu. Decía que a la izquierda se pondrán a la venta los libritos, a la derecha se les para nosotros para que contéis lo que tenemos, y es que 100 años son a mi muchos. derecha y a la izquierda, claro. Y luego tenéis fuera un pequeño lunch y podéis ver un poco la exposición. ¿De acuerdo? Escánica Escolano y Coge el esto porque hay